Vamos enseguida, ya está José en ello, a hablar con el especialista, uno de los especialistas que está asesorando a Israel en este tema. Yo voy a ser como debo, no voy a hablar como experta porque no lo soy, pero voy a ser lo más objetiva posible y, por supuesto, voy a preguntarlo todo, porque cuando hablan de vectores, de plagas, de bacterias, a mí se me escapa. Pero vamos a intentar explicar rápidamente por qué el sector ha hecho un aviso, un auxilio, y se ha puesto muy serio, luego iréis a un representante de ABA, pidiendo medidas rápidas. El caso es que el vector del HLB, se ve que el nombre del vector, espero decirlo bien, es Diaforina citri, se ha detectado en Israel. Eso, claro, dispara todas las alarmas, porque el insecto vector de la bacteria, este en concreto, dicen que es el más agresivo, la más agresiva, asociada a la enfermedad HLB, que es en sí misma considerada la enfermedad más grave de la citricultura mundial. Pues parece que se ha detectado, creo que por primera vez en Israel, y hay un proyecto internacional pre-HLB dedicado a la prevención y control de esta enfermedad. Esta noticia confirma la llegada, por tanto, de este vector a la citricultura mediterránea, que sumada a la rápida expansión de otro vector, el Trioza erythraea o algo así, ahora seguro que Leandro me lo explica mejor, concretamente hasta el sur de Portugal, enciende todas las alarmas en el sector. Preocupación más que justificada. 2 vectores, una enfermedad. Ahora intentaremos aclarar para el público en general por qué es tan grave todo esto. Pero Genaro Aviñó, director de ABA, ha explicado directamente que la preocupación está justificada y la necesidad de medidas es inmediata. Els citricultors europeus estem tremendament preocupats perquè veiem que cada volta està més propet els 2 vectors d'una malaltia contra la que a dia d'avui no n'hi ha cura. El vector detectat ara en el Mediterrani, la Diaforina citri, encara és pitjor que la Trioza erythraea, perquè s'adapta millor al nostre clima, al clima mediterrani, al clima valencià, pot viure en un rango de temperatures majors i és més difícil de detectar i transmetir a la bactèria més letal, la especie asiática, causant de la enfermedad HLB. La Unió Europea no pot seguir jugant amb nosaltres, no pot seguir jugant en foc en matèria de plagues i enfermedades i de ficar en marcha medidas drásticas ya. Medidas drásticas ya, ¿y por qué? Pues vamos primero a hablar con Regina porque Leandro lo estamos ahora localizando, es uno de los investigadores que está colaborando con Israel ahora mismo. Son él, Leandro Peña, que es investigador científico del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, y Regina Monsalve, colaboradora, amiga, que sabéis que también preside el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, y que me ha dicho que desde luego no es bromita lo que estamos hablando. Parece ser que tenemos ya los dos. Vamos a saludar a Leandro. Hola, Leandro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, es un auténtico placer y un lujo tenerlo aquí con nosotros. Nada, el placer es mío. Bueno, y también tenemos a Regina, que luego también analizará y complementará. Ella es la presidenta de los Ingenieros Técnicos Agrícolas de nuestro territorio, Leandro, y ella también está muy interesada en esta cuestión. Quería escuchar los contenidos, lo que está sucediendo, y además ella hace ya unos años que convocó una serie de jornadas para informar sobre HLB, que era bastante desconocido para mí. Ahora ya lo conozco un poquito mejor. Leandro, enseguida la saludamos y vamos contigo. Regina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Y gracias a vosotros. Vamos a hablar. Yo sé que estás muy pendiente porque para ti también ha sido un sobresalto la noticia y vamos a ver de qué va esto. Leandro, el HLB, perdona que no lo pronuncie porque me cuesta bastante, Juan Gongling o algo así, tiene un nombre rarísimo. Tengo entendido que es también conocido como el enverdecimiento de los cítricos o dragón amarillo. Pero exactamente, ¿qué es lo que se ha detectado? ¿Es un vector? Porque esto de los vectores a mí se me escapa. Parece que hay 2 vectores, uno hay en Israel, otro por la zona de Portugal. O sea, exactamente, ¿qué es lo que se ha detectado? Mira, te digo, primero la enfermedad, que es Guandong-Bean, también se llama greening, todas estas cosas, es una enfermedad bacteriana, la causa una bacteria que prácticamente mata a los árboles cítricos. Uh-huh. Todas las variedades, los portainjertos, todos son susceptibles a esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad llega a los árboles a través de unos bichitos, de unos insectos que transmiten a la bacteria al alimentarse de sus sabias. Son como si fueran pulgones pequeñitos, sí, que al alimentarse
de la savia de los árboles, pues llevan la bacteria con ellos, porque la bacteria a estos insectos no les hace nada, y bueno, al introducirla en los árboles, pues causan la enfermedad. Entonces tenemos dos especies de insectos, uno que es la especie asiática y otra que es conocida como la especie africana, ¿de acuerdo? Sí. Entonces la especie africana es la que se encontró en 2014 en Galicia y en Oporto, en Portugal, y la que a lo largo de los últimos años pues se ha ido extendiendo por toda la costa atlántica portuguesa hasta el Algarve y por toda la costa cantábrica hasta San Sebastián. Uh-huh. Y bueno, pues esta es el vector africano. Esa es la trioza eritreae, ¿no? O algo así. Esa es. Uh-huh. Esa es la trioza. Esa es la trioza. Y luego tenemos la asiática, que es la diaforina, que es la que se ha encontrado ahora en Israel, ¿de acuerdo? Entonces es la primera vez, es importante la noticia, porque es la primera vez que se encuentra el bichito, el vector asiático, el insecto asiático, en el Mediterráneo. Y una cosa, Leandro, ¿de dónde entonces se supone? Porque, a ver, ¿cuál es el origen? ¿Cuál podría ser el origen? ¿Dónde está este vector, la diaforina? Bueno, parece ser, por las conversaciones que hemos tenido con las autoridades fitosanitarias de Israel, que se trata de una importación ilegal de material. Por donde se ha detectado el primer foco del insecto, uh-huh. Todo indica que no es una introducción natural, sino que alguien ha traído material infestado con el insecto de otro lugar, uh-huh. Puede ser que del sudeste asiático, de China, ¿sí? Pensando que estaba trayendo una variedad que lo iba a hacer rico, una cosa por el estilo, ya. Y con esta vareta, con este material, pues, se ha traído el bichito que está causando ahora tantos trastornos. Exactamente. Perdona, Leandro. Esa es la hipótesis más probable. Perdona, Leandro, es que tengo muchísima curiosidad, sí. Porque a mí esto me preocupa y luego hablaremos con Regina también de que no es broma. Ella fue la que me formó y me informó, ¿no?, de la preocupación del HLB. Y creo que fue en Netanya, parece que es una zona bastante cerca de Tel Aviv, donde hay muchas plantaciones de naranjos, de mandarinos. Ahí habrá sido un desastre. Bueno, vamos a ver, el insecto por sí mismo, el insecto que se ha encontrado, ¿sí?, no lleva bacteria. Vale, ¿de acuerdo? Vale. No lleva bacteria. Todas las pruebas que se han hecho, y se han hecho muchísimas, hasta el momento no se ha detectado la bacteria que causa la enfermedad. Vale. Solamente el insecto. Tienen la misma situación que nosotros tenemos aquí con la trioza famosa. Con la trioza. Vale. Tenemos el bichito, pero por suerte no tenemos la bacteria. Lo que pasa es que esto es muy preocupante porque, claro, en el momento que está el insecto sí. completamente diseminado por todo el territorio... Espérate pues, que llegue la primavera y todo esto. Claro. Se trata de un insecto muy difícil de controlar porque alcanza poblaciones altísimas, se dispersa por el viento, aprovecha las corrientes de viento para moverse kilómetros por semana, tiene ciclos de vida muy rápidos. Entonces, yo no conozco ningún sitio donde se haya podido erradicar. Y luego, claro, el gran peligro es que una vez tienes el insecto, pues cualquier otra importación mínima con la bacteria, pues te causa un desastre que es imposible de parar. Ya tienes el vector. Claro. En este caso, Regina, tú estás ahí atenta, escuchando, conoces perfectamente como ingeniera que eres la preocupación, lo que apunta Leandro. Es una preocupación, claro, yo por lo que estoy entendiendo, ¿es casi una advertencia o Regina, crees que esto ya es una señal imparable de que puede llegar aquí? O sea, ¿estamos advirtiendo o nos ponemos ya en serio con esta cuestión? Vamos a ver, siempre lo hemos considerado un riesgo, ya cuando, como muy bien lo has dicho, además fue justo en marzo en vísperas de todo el follón todo lo que ha pasado con el COVID, no puedo decir, que es una pandemia, es un virus, y dijimos, madre mía, estábamos hablando de un virus de cítricos
Y ha aparecido el humano, sí. Y ha aparecido el COVID. Hemos visto lo que es un drama de este aspecto. Estamos hablando de que nosotros, la Comunidad Valenciana, tenemos tenemos un cultivo principalmente dedicado a la citricultura, donde hay más de 200.000 empleos dedicados a este sector, donde hay miles de hectáreas dedicadas a la citricultura, a lo que son naranjas, mandarinas, limones, porque afecta a todas las variedades, no discrimina, y que causaría unos daños económicos impresionantes. Estas 300.000 hectáreas dejarían de ser un cultivo, pues lo que consideramos un cultivo totalmente verde, maravilloso, que además es un sumidero de CO2 para convertirse en un auténtico secarral. Qué desastre, qué desastre. Entonces, son daños económicos, daños ecológicos, daños de puestos de trabajo, de infraestructuras, de todo un sector de industria de zumos. No nos podéis imaginar. Caería la primera ficha del dominó y las consecuencias serían tremendas. Hemos visto que en Florida, donde había una evolución de crecimiento de cítricos y con una expansión enorme, era nuestro principal competidor casi en cuanto ellos se dedicaban a otro tipo, pero bueno, habían abarcado este mercado americano donde a veces llegábamos a exportar y han caído en picado y no consiguen remontar. O sea, es imposible. O sea, tienen ahí pensaban que habían llegado incluso a decir, bueno, convivimos con la enfermedad, convivimos con el virus, pero han visto que siguen retrocediendo en número de kilos, en número de hectáreas, en número de arbolado. Están haciendo unas inversiones enormes, incluso en España no paramos de investigar, porque el peligro está ahí y aunque la sila es un insecto tan sumamente pequeño, por eso es el peligro, es el riesgo, que es lo que comentaba, una vez tienes el vector instalado es muy difícil porque es muy pequeño. Sí. Es un insecto que le costaría mucho atravesar continentes porque es tan pequeño que su movimiento es cercano, a no ser que por el tema de la globalización pues claro, no lo como traigamos. Ha dicho Leandro, que no lo traigamos en la maleta, ya puestos. Pero estamos ha hablado de material vegetal, pero podemos traerlo, se puede traer incluso por la fruta y es uno de los temas que lógicamente lleva a la colación del precio de la fruta, porque uno de los grandes tratamientos para evitar esto sería lo que estamos exigiendo a estos países, el frío, claro, el refrigerado, exacto, el tratamiento de frío. Esto nos salvaguardaría, porque imaginaros que ahora estamos hablando de que alguien ha intentado enriquecerse trayendo unas varetas para injertar, ¿vale? Que es una ilegalidad. Nosotros en España tenemos una legislación muy severa para el control de la multiplicación de las plantas, porque ya hemos sufrido y hemos hablado también en la radio de una ocasión, pues lo que pasó con la cileya, lo que ha pasado con otras plagas, que te traes una vareta, te traes una planta de vívero y de repente pues expandes una enfermedad. Un desastre. Leandro, entonces, pues, sí. Eso hay que tomar medidas. Pero claro. Las medidas, o sea, imaginaros que llega en forma de fruta y que viene aquí dentro de, entonces ya sería la catombe. Leandro, está clarísima la postura. Desde luego Regina sabe muy bien de qué está hablando y está hablando de investigación justamente usted o tú, perdona que te tutee, porque una vez estás en el Forcallar es de la familia. Creo que justamente estáis desde el proyecto Pre-HL. Si no es así, me corriges, por favor. Tú y algún compañero más, Marcelo Miranda, Alberto Ferrer, es verdad, Ofir Bahar, creo que también un compañero de Israel, de Volcani, creo que se llama no sé si es una empresa o es un centro. Exactamente ahora. Es un centro de investigación. Es un centro. Público-privado, el Volcani Center. Es un centro de investigación muy, muy prestigioso de Israel. Claro, ahora, ante esto, ¿qué hace? ¿Dónde ha salido la Orri? No sé si os suena. La Orri, claro que nos suena, Sí. Ha salido de ahí. Y Leandro, ahora entonces, para que no llegue la situación a ser lo que está comentando Regina,
ahora nosotros tenemos el argumento de lo del frío, que eso seguro que es para otro debate, Regina, porque ahora hay que mover esa cuestión. Con estos hay que insistir en que se concedan, ¿no?, ese tipo de medidas de protección. Pero ¿qué se hace, Leandro, desde el CSIC o desde proyectos como PREHLB? Bueno, el proyecto PREHLB es un proyecto europeo de investigación y hay 24 instituciones implicadas, no solamente los compañeros que han mencionado, sino que participa también Holanda, la Universidad de Ámsterdam, participa el CIRAD de Francia, participa la Universidad de Catania y el CREA de Italia, participa la Universidad del Algarve en Portugal, en fin, la Universidad de Braganza. Sí, 24. Muchos, 24, el CSIC, la Universidad Politécnica de Valencia, Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana, en fin, ABA. Sí, ABA también. Sí, entonces, pues es un proyecto muy ambicioso en el que, bueno, lo primero que establecimos fue un consorcio con todo este grupo y en este primer proyecto, porque esto yo creo que va a ser un tema de investigación que vamos a llevar durante más de 4 años que va a durar este proyecto, lo que se pretende es, pues, por una parte, prevenir, lo primero, prevenir la entrada, concienciar, informar a los viticultores, a la sociedad, a los legisladores, a los reguladores sobre el peligro que representa el guanlonbín, si llegase aquí, trabajar junto a las autoridades fitosanitarias para que se pongan las pilas, para que se pongan las pilas, Leandro, porque para que se pongan las pilas y para que pongan en marcha las medidas técnicas más apropiadas para que esto no se convierta en un problema. Pero, Leandro, asesoráis, trabajáis en campo, hacéis muestreo, o sea, intentáis encontrar, porque creo que no tiene tratamiento, creo que no tiene tratamiento. No tiene tratamiento, hasta la fecha no tiene tratamiento. Estamos intentando buscar la solución. Sí, te decía, primero tenemos la prevención, tenemos también medidas de contención, que es con las que estamos trabajando, sobre todo en Portugal, medidas de contención, alternativas a determinados insecticidas que no vamos a poder usar aquí en Europa o que va a ser muy difícil que podamos usar. Y luego, claro, está a más largo plazo la búsqueda de resistencia a la enfermedad. O sea que sí que se está trabajando primero en prevención, luego en mitigación y control y por último en resistencia a la enfermedad. A ver si pasa como en el caso humano, que se pone toda, Regina, toda la comunidad científica, en este caso de nuestro sector, a trabajar y encuentra una solución, aunque lo veo complicado por lo que me estáis diciendo los dos. Sí, hasta el momento el único país que convive con el guanlonbín y mantiene la citricultura es Brasil, es São Paulo, con unas medidas muy radicales que yo creo que sería imposible poder realizar aquí. Ellos ya han arrancado casi 60 millones de árboles, arrancan todos los árboles con enfermedad y los sustituyen por árboles de viveros sanos y los tratamientos insecticidas son muy numerosos, muy agresivos para intentar controlar el vector. Son medidas muy radicales que les están permitiendo pues mantener la citricultura, pero a un coste elevadísimo. Claro. Y esto en otros países, como en Estados Unidos, en Florida, particularmente, como comentaba Regina, pues no ha sido posible y la citricultura de Florida pues está desapareciendo. En California tienen el vector, empiezan a tener el asiático, que es el más agresivo, vamos a decir, y tienen casos ya también de la bacteria, pero también con un coste elevadísimo de monitoreo y de erradicación están consiguiendo controlarlo por el momento o contenerlo en la zona de alrededor de Los Ángeles, en una zona muy todavía no demasiado cerca de las regiones citrícolas más importantes de California. Vale, pero en Texas, por ejemplo, está haciendo mucho daño. Ahora últimamente, en los últimos años, está afectando muchísimo. En fin, que el tema es serio, el tema es serio. Sí. Regina, esto no llegará a ser. A ver, os estoy escuchando a los dos. Yo no me quiero poner dramática, porque sabéis que yo soy muy optimista. Pero claro, es que todo esto a mí me suena, me recuerda todo lo de la filoxera con las viñas y tal. No llegaremos a ese extremo, Regina, ¿no? Bueno,
Desde luego se están haciendo, ahora trabajamos ya y gracias a Dios en un sistema preventivo sí, porque hemos visto gracias también a todo lo que es la comunicación y la forma tan rápida que tenemos ahora de intercambiar datos, nos favorece todas estas vías de investigación y de prevención. Pero el miedo es importante, el miedo ante el otro factor que antes no era tan rápido, que es la globalización que tenemos de los mercados, o sea, cómo se transporta, con qué facilidad a lo mejor a veces llegan a ciertos puertos o ciertas mercancías que no cumplen la legislación o que no han cumplido lo que a nosotros sí que se nos exige. Entonces, esa es nuestra mayor preocupación, eso es lo que tenemos que poner mucho hincapié. Lógicamente, el que un desaprensivo intente meter material vegetal de forma ilegal es más difícil de controlar, pero siempre son situaciones como más puntuales, es más fácil a veces de atajar en cuanto se localizan, y en eso sí que tenemos una maravillosa red de seguimiento, cada vez la digitalización nos va a permitir que ese seguimiento sea cada vez más rápido y la verdad es que el peligro está ahí, es un riesgo, vamos, es una amenaza que conocemos desde hace tiempo, porque concretamente en nuestra zona sería muy devastadora. Totalmente, vamos, acabaría con, no sé, creo que hasta con nuestra identidad. Esas son las ventajas respecto a plagas que han hecho mucho daño en el pasado. Como bien apunta Leandro, está diciendo Regina, tenemos herramientas que no existían en el pasado y ahí están esos tipos de proyectos y ahí está la investigación. Por lo que yo estoy apuntando, más control, tenemos esa red de seguimiento, reciprocidad, lo del tratamiento en frío como una necesidad imperiosa, la investigación que están desarrollando los 24 socios de este proyecto, la información, que para eso estamos nosotros. Aquí este micrófono, como siempre, estará a tu entera disposición, Leandro, para cualquier aviso o advertencia. Y al citricultor, ¿qué le decimos, Leandro? Paciencia, tranquilidad, porque imagínate que tú ahora mismo eres citricultor y estás escuchando esta entrevista, que hay muchos forcateros. El pánico tiene que ser, vamos, yo no tengo cítricos y me estoy asustando. Sí, bueno, yo creo que el citricultor tiene que ser consciente de que el que viaja y el que trae material de fuera tiene que tener mucho cuidado con lo que trae y de dónde lo trae, porque puede pensar que se está trayendo algo que le gusta mucho y que le puede venir muy bien económicamente, y sin querer puede estar trayéndose una plaga o un vector de una enfermedad gravísima. Entonces, pues la gente tiene que estar concienciada del peligro que representa esto para nuestra agricultura. Y luego, por otra parte, pues hay que exigir a las autoridades pues que defiendan nuestra citricultura en los foros donde sea necesario, en Europa, para no estar expuestos a la entrada de plagas que pueden ser muy perjudiciales para nuestra citricultura y que nosotros no tenemos todavía. Y en este caso me refiero más a las plagas que otra cosa que hay, por ejemplo, en Sudáfrica, y no tanto, y alguna enfermedad en concreto como la mancha negra también, y no tanto al vector y a la bacteria causante del Guanlonbin, que yo creo que en este caso vendría más por la importación ilegal de material vegetal. Sí, lo que estamos apuntando. Sí. Está clarísimo. Y Regina... Pero lo otro es fundamental también, ¿eh? Sí. Lo otro es fundamental también, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Las dos cosas son importantísimas si queremos mantener una citricultura sana y competitiva. Sí. Y de primera línea, como tenemos. Pues yo le voy a llamar, Leandro, te voy a llamar, te voy a escribir para que me mantengáis informada, porque de verdad que yo quiero dar esperanza y
y optimismo. Y espero, Regina, que, bueno, como presidenta de colegio, como vinculada que estás a todos los organismos que no te puedes ni imaginar, Leandro, esta mujer está en todos sitios. Además tiene una relación maravillosa también profesionalmente, ¿no? Con organismos de control, con autoridades. Se están poniendo, ¿sabes si se ha puesto la administración a trabajar o en alerta? ¿Ha habido algún movimiento? Porque esta noticia ha salido hoy. Sí que hay. Se han puesto en guardia, de ¿no? De hecho, en cuanto me has dicho que iba a salir, ¿no?, en radio, yo esta misma tarde he hablado con Florida, ¿no?, un poco porque es allí donde más se conoce el HLB. Sabes que en aquella ocasión trajimos expertos desde allí. Y sí, me han confirmado, realmente estaban con esa preocupación, porque sí, el vector es el asiático, es el más letal, más letal, el que es más rápido, actúa más rápidamente. Sí, porque se adapta bien al clima de aquí, ¿no? Tengo entendido que es por eso. Es igual. De hecho, los cítricos llegaron aquí como una variedad, pues eso, es una variedad asiática, es su origen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese tipo de patrones, ese tipo de clima, ese tipo de variedades. Y sí, se está haciendo muchísima investigación. Vale. Además, me han confirmado, me han dicho, porque he hablado con un grupo de gente que estaba allí, españoles, de la universidad algunos y tal, investigando, y o sea que sí, hay un presupuesto, siempre se está en alerta justamente contra el HLB. Hay unas plantaciones, muchísimas plantaciones, a ver si jovencitas, a ver si son más resistentes a este tipo de enfermedades, de virus. Se está haciendo pues toda y se está trabajando muchísimo en eso, es verdad. A lo mejor es también estos protocolos o estas formas de trabajar que hemos adaptado hemos adoptado por lo que hemos sufrido en cuanto al COVID, pues nos ha hecho también evolucionar de otra forma en cuanto a los protocolos de trabajo, en todo lo que es incluso la fitopatología. Y desde luego se están haciendo avances, pero lo que hemos dicho desde el principio hasta ahora y lo hemos sufrido como humanos, los virus no tienen no conocemos cura, no hay un tratamiento que realmente digas lo vamos trato a dominar. Y lo dominamos. No, o sea, es el virus el que se va dijéramos va evolucionando. Regina, la naturaleza es la que manda. A ver si nos enteramos de una vez. Es que estamos aquí intentando, deberíamos hacerle más caso y observarla y convivir en el equilibrio, que tú eres una gran defensora de esa forma de conciencia y de investigación. Leandro, es un auténtico placer. Regina, volvemos a hablar porque tengo ahora más cuestiones que tratar. Tengo el espacio con Zoom, tengo alguna otra cuestión más, pero por supuesto hablamos, estamos en contacto. Hablamos. Y si Leandro y tú queréis poner en contacto, ahora mismo, comparto teléfonos porque me parece que es muy importante que entre los expertos mantengáis esa línea abierta. Gracias. Gracias a ti por darnos esta voz, que es la muy necesaria de informar y sobre todo de contrastar y de verificar los datos que se están dando. Con los que sabéis, que es lo que debe ser. Leandro, gracias y de verdad mucho ánimo con ese proyecto, con esa investigación y un lujo. Espero tenerte aquí pronto algún día en este estudio, pero no para hablar de esto, sino para otras cosas. Muy bien, lo que quieras, a tu disposición. Gracias, cielo, gracias. Bien, ya veis, una preocupación justificada no se puede explicar mejor. Una amenaza real que no tenemos, en este caso cura, no tenemos capacidad de control y que exige prudencia, cautela, seriedad y medidas restrictivas. ¿Cuál es? Ya lo veremos. Pulverizadores Fede te ha ofrecido la noticia agraria del día. El Forcat, con Silvia Soria en la 90.5 FM.